Amigas, amigos, muy buenas noches. Soy el padre José Luis Segura Barragán, que transmite desde Apatzingán. Pues la cosa está muy difícil. Con eso de la reforma electoral, el PT y el Verde se van a suicidar. De todas maneras, ya no hay remedio. Esto va a terminar mal por muchas cosas. Hagan o no hagan esa reforma, su control total sobre la población no va a funcionar. Miren, aquí en este canalito puse una detención de una persona allá en Venezuela todavía, porque anduvo en las manifestaciones en contra de Maduro o a favor de María Corina. Por supuesto que no llevan orden de aprehensión ni nada. La única prueba era un celular donde está una foto de la manifestación donde está la persona, al hombre que quieren llevarse, porque no hay un Estado de Derecho. Naturalmente que parece que esto ya son patadas de ahogado, pero de todas formas, quienes no han entendido qué es la falta de un Estado de Derecho, pues ya lo vayan entendiendo, porque ya estamos en esa situación. Lo del voto se ha hecho muy voto, se ha hecho el Sepúlveda, se ha hecho muy famoso, se ha extendido a todas partes. ¿Por qué? Porque lo habían dejado hacer lo que quería desde hace 10 años. Fundó los Blancos de Troya, un grupo afín o dependiente de los Viagras, y siempre hizo lo que se le antojó, cometiendo terribles barbaridades de todo tipo. Tenía su campo de acción en la Loma de los Hoyos de la parroquia de El Rosario, la que está aquí cerquita y donde estuve hace tiempo, en Puerta de Alambre y en El Rosario, el rancho del Rosario. La gente le tenía miedo, por supuesto, porque son personas prepotentes, groseras, cobardes, y estuvo haciendo muchas cosas para los narcos, para sus jefes: asesinatos, levantones, torturas, cobro de cuotas, etc. ¿Quién sabe por qué salió a decir las cosas que dijo en sus 3 videos? Esos 3 videos, 2 con el rollo de papel higiénico. Primero, pues dijo que nadie se preocupaba, nadie del gobierno, ni de empresarios, ni nadie, que nadie se preocupaba por los limoneros, tanto los dueños de las parcelas, de las huertas, como de los cortadores de limón, y que está acusando a los de los empaques, relaciones criminales, no solamente con los narcos de aquí, sino con los de Estados Unidos. Bueno, primera cosa. Segunda, le dice a la presidenta directamente que componga la situación, porque los políticos de aquí están corrompidos y no les interesa absolutamente nada
el bienestar de la gente, que lo que les interesa es estar asociados con los empresarios que ponen los precios bajísimos junto con los criminales de limón, y que entonces están rompiendo la economía de Apatzingán, y es cierto. Y le dice a la presidenta, bueno, en su video, y al Harbuch, pues que se pongan truchas, que hagan su papel. Y en el tercer video, que es donde está en un edificio en obra negra, en un cuarto, le pide al presidente de Estados Unidos que intervenga a Donald Trump, porque los de aquí no van a hacer nada por la gente, tanto de los dueños de las huertas como de los cortadores de limón, ni de la población en general, con el maltrato y la violencia de los grupos criminales y también de los socios de los grupos criminales, que son las policías y los políticos. Los políticos y luego las policías, por supuesto. Pues miren, yo creo que lo hizo a propósito. ¿Por qué? Bueno, si ustedes ven el video de su aprehensión o la foto, ahí junto está uno de sus achichincles riéndose, un jovencito. ¿Y por qué les digo que lo hizo a propósito? Porque está más seguro que lo manden a Estados Unidos y sus achichincles en la cárcel, que estando acá, donde ya se enemistó con el gobernador, con los diputados, con los presidentes municipales de la región y también con los mismos criminales. Y como es el chivo expiatorio, pues prefirió que lo protejan desde la prisión que quedarse acá que lo maten. En ese aspecto, pues es inteligente. Nada más que no tiene pues carácter. Quiero decir, pues se pone con una cara tan triste que causa pues lástima. Es como pues una víbora que ya le dieron un codazo en el hombro con una vara flexible y ya no se puede mover. O con un alacrán al que le cortaron el aguijón y ahora se va a morir. Bueno, eso es un aspecto de unas cosas. Lo que le decía, que la presidenta creo que es de los diputados, que es una panista, no he podido ver el video donde la insultan, porque le dicen, bueno, hay una representación de las dos cámaras, de los diputados y los senadores, que es como un consejo donde se toman las decisiones, cuando no están reunidos los diputados en su cámara y los senadores en la suya, sino que son como una mesa directiva del Senado y de la Diputación. Y uno de los integrantes, quién sabe qué cosa le dijo a esta senadora o diputada, no recuerdo, que se enfureció y le habló a la presidenta directamente y le dijo eso que les puse ahí: o amarras a tus perros o chingas a tu madre. Bueno, ya cuando se llega a ese desconocimiento de la autoridad y del respeto, ahora me van a decir, padre, ¿y por qué esta bajeza en el lenguaje, en los insultos? ¿Por qué este desorden
Bueno, porque como dijo el antecesor de la Claudia Díaz Ordaz, 90% de fidelidad, de confianza y 10% de preparación. Pues sí, es cierto. Bueno, y en los puestos de los estados, no. Allí no hay preparación, son unos barbajanes y unas barbajanas. Ahora sí que las chimuleras, las de los lugares más bajos de la sociedad, las que hablan mal y se insultan, las verduleras, las de la vecindad, como la de la ministra Burra. Y luego, pues la ostentación, ya la presidenta de Morena, la alcalde, la teibolera, la amiga del PSOE y de otros, también del Arturo Ávila, les dice que por favor se contengan, que el movimiento no puede exhibir esa riqueza que están ahora manifestando en viajes, en ropa, en vehículos, en las redes. Pero ¿quién le va a hacer caso? Hagan de cuenta, si tienen un animal encerrado y privado de todo, y luego lo sueltan, pues va a ir a comer, a tragar, a hacer desórdenes donde pueda, porque está sediento de todo lo que no tenía, y no tiene educación, no está domesticado, es un salvaje que se va a guiar por sus instintos, por sus deseos, por sus necesidades, por sus carencias, y no tienen freno, por eso no se ocultan, además no tienen vergüenza, no tienen moralidad, y además, ¿qué les importa el país? Si el país se acaba, todos ellos se van lejos. Bueno, ya se fueron, es decir, ya se están yendo a otros países, menos a Cuba y menos a Venezuela. Quizás se vayan a Rusia, pero pues, ¿cómo van a aprender ruso si son unos taraditos mentales? Imposible. Entonces se van a ir a España, alguna nación de habla hispana, porque en Estados Unidos, pues no, allí no pueden estar. Puede ser que ya tengan ahí algunas averiguaciones y pues no van a ir a caer en la boca del lobo Trump, se los traga. Bueno, ahí dejo entonces eso de las manifestaciones, de los desmanes, de las groserías. Y como dijo el presidente del partido del PT, bueno, de los senadores o diputados, pues, ¿qué más quieren? ¿Para qué esta reforma? Ya es de Morena, el legislativo, el judicial, la presidenta, el ejecutivo, todo es de Morena. ¿Para qué quieren ahora esta reforma electoral? Bueno, ese también se hace tonto, para desaparecerlos a ellos, para eso, para que quede un solo partido como en Rusia, como en Venezuela, como en Cuba, para que nadie pueda defenderse de nadie, del gobierno, nadie. Además, bueno, ¿para qué ese control de las personas? Todos están en contra de ese registro de los celulares. Ya lo han intentado el PRI, el PAN. Les digo que lo único que pasa es que desgraciadamente o afortunadamente los mexicanos somos desechurados.
Y ya están vendiendo chips con otra información diferente de cada quien y se puede usar. De hecho, entonces ya está la venta de identidades para los teléfonos celulares. Entonces, bueno, ¿qué de verdad están retrasados mentales aparte de anómalos? Y las groserías, la corrientura, la corrientada, el presumir, el tratar de humillar, el creerse grandes e importantes, nomás porque ya antes andaban con pezuñas y ahora andan con zapatos españoles y franceses de 40,000, 50,000 pesos, pero son las mismas pezuñas de los talones rajados, de las patotas extendidas, porque nunca se pusieron zapatos para que se les concentraran, se les redujeran los dedos en un puño. Y ahora, si antes tomaban coca con alcohol, y ahora vinos finos de $3,000, de 5,000. Antes comían con las uñas, y ahora con cubiertos, pero por supuesto que no saben usarlos. Descubren su ignorancia, pues. Pero eso sí, pues, se van a los hoteles más caros, y aquello. Los toleran. Con dinero baila el perro. Entonces, pues, la raza no cambia. Aunque la mona se vista de morena, burra se queda. Pero, total, es lo que nos merecemos los mexicanos seguramente. Y además, bueno, no quiero estarlo dice y dice, pero la economía va a tronar. Tarde o temprano va a tronar, porque no hay crecimiento. Y cuando no hay crecimiento, cuando no hay ingresos, no crecen los ingresos reales, solo hay de dos: o pedir prestado o malbaratar lo que se tiene. No hay más. Y México está pidiendo prestado. Solamente en estos 7 años de Morena, pues casi se duplicó la deuda desde la época de Iturbide hasta Peña Nieto, eran 10 billones de pesos. Ahorita en este año va a terminar en 20 billones de pesos. Y recuerden ustedes que sí ha habido guerras como la de los pasteles, la de Estados Unidos y otras por las deudas, la de Francia. Pero ahora nos pueden cobrar la deuda. Trump, ¿cómo no? Ahora no hay necesidad de ninguna invasión, de ninguna guerra, de nada. Simplemente nos cierran la venta de gasolina y del maíz y nos morimos de hambre completamente. Este país tiene nada más reservas de gasolina para 3 días. Estados Unidos tiene para 6 meses. Y lo del maíz, el 80% del maíz se importa de Estados Unidos o de otras partes. ¿Dónde está que sin maíz, que no hay país sin maíz? Pues ya no hay país. Y por eso, pues, ¿quién quiere sembrar maíz? Si lo siembran, les cuesta mucho. Y cuando lo van a vender, lo quieren regalado, como esa señora o señorita o quién sabe qué será, la Altagracia, la de la Minsa, que solo fue a Davos a buscar clientes para la Minsa. Ni tan mensa, ¿verdad?
Los ricos se hacen más ricos y los pobres más pobres. Pero está bien, el que por su gusto es buey, hasta la pobreza lame. Bueno, es que en este país, pues sí hay mucha pobreza, hay miseria y todo. Pero un grueso de la población vivimos bien, tenemos que comer, donde vivir, trabajo. Pero la mayoría, mucha gente no tiene ninguna seguridad, ni social, ni insocial. Y ahora lo de los políticos que van a mandar a Estados Unidos, ¿qué es lo que sigue? Los narcopolíticos. Bueno, el Adán Augusto se va a ir a a un lugar allá a representar a México. Y va a ser un embajador, una embajada. ¿Qué más? Por eso, bueno, poquito a poquito, nuestra querida perreidad se muerde una a otra, y de que las perras y los perros son bravos, hasta los mismos se agarran peleándose entre ellos mismos. La perrada está muy llena de odio. La perrada tiene rabia. No nos dejemos contaminar por esa rabia de la perrada, ¿eh? Nosotros somos cristianos, católicos, pacíficos, y no vamos a entrar a esa jauría donde la porquería es lo que tragan y lo mismo que zurran. Bueno, discúlpenme. Ya saben ustedes que Rusia y Ucrania ahí siguen, que Europa va a apoyar a Trump por lo de Groenlandia, y Rusia también. Qué raro, ¿verdad? Ya se van acomodando. Y que van a tratar de frenar a China, y que Irán ya se fue a la desgracia, y dentro de poquito se cambia el régimen y se acaban esos religiosos hipócritas, asesinos, malvados, antifeministas. Bendito sea Dios. Se van a ir a Rusia con todo el dinero. Cada vez de que huyen los gobernantes de un país, se roban el oro, como el que Maduro tenía allá en Suiza, 13 toneladas de oro, que ya se las requisaron, por supuesto, y se las van a dar a Estados Unidos para que pague la invasión. Nadie la brinca sin guarache. Ningún gobernante es una religiosa Santa Teresa de Calcuta, por supuesto que no. Son Nerones, Herodes, etcétera. Bueno, amigas y amigos, voy a comentar sus aportaciones. Carlos Salas, buenas noches, padre, saludos a todos, bueno, a todas y a todos. Gracias, Carlos. Malena Orduña, hola, padre, buenas noches, Malena. Marimar Blanco, buenas noches, apreciado sacerdote José Luis Segura, a todos saludos y bendiciones en todo momento. Bueno, igualmente, Marimar. Hanna, buenas noches, apreciado padre, ¿podría hablar sobre el diezmo? Si fue abolido o se debe dar, gracias. Bueno, el diezmo es un mandato del Antiguo Testamento. Sí, pues para los judíos, el diezmo, pero ellos estaban organizados de otro modo, pues no son como nosotros. Había 12 tribus. Cuando conquistaron la tierra de Judá y Galilea y todos esos lugares, a cada tribu se le dio un territorio, como si fuera un estado. Entonces de allí se iban a mantener pues en la agricultura, la ganadería y todo lo que tú gustes, el comercio. Pero todos tenían la obligación de adorar a Dios en un solo templo, el de Jerusalén.
Y para la atención de ese templo, una de las tribus fue designada que su propiedad era el templo y todos los demás debían de dar el diezmo, las otras 11 tribus, y los sacerdotes no podían negociar, aunque pues todos se brincan los sacerdotes, y iban a dedicarse a Dios. Su propiedad era Dios y ellos eran propiedad de Dios. Entonces el diezmo era para que los sacerdotes se dedicaran a lo suyo. Bueno, había órdenes, vamos a decir, los grandes y los medianos, y luego en los poblados, pues los que atendían las capillas de los judíos, que se llaman sinagogas. Cuando llegó el cristianismo, al principio 300 años estuvieron perseguidos los cristianos por los judíos y luego por el Imperio Romano. Bueno, entonces allí no había diezmos ni había nada, sino que las comunidades subsistían compartiendo lo que tenían. De alguna forma, pues también los apóstoles, bueno, pusieron a los diáconos y todo eso para que se dedicaran al servicio de las viudas, de los huérfanos, de los pobres, de los enfermos. Y además el cristianismo estaba reciente, era nuevo, era puro, era limpio, no estaba contaminado por la idea de cobros y ventas, de sacramentos ni de nada. Por eso todos dicen que Constantino echó a perder a la Iglesia católica porque le regaló cosas, la convirtió en un organismo al servicio del Imperio Romano, dándole derechos y regalándole templos para que los cambiara de los templos paganos a cristianos. Recuerden que Constantino es la primera basílica de San Pedro, la antigua, que duró allí 1500 años, bueno, 1200 años, hasta que la cambiaron por la que está ahora, el Vaticano, pues. Y luego los obispos tuvieron que ser gobernantes y los papas también, porque el Imperio Romano de Occidente desapareció y la única autoridad fue la Iglesia. Y ahora también la Iglesia impuso el diezmo. Pero aquí, bueno, entre nosotros lo cobraba el gobierno de la colonia. Después el gobierno ya no quiso cobrar nada y además se hizo enemigo de la Iglesia Católica aquí en México, y el diezmo quedó como una responsabilidad personal de cada cristiano, y la gente que antes era muy religiosa pues entregaba el diezmo, a mí me consta. Pero ya de hace un tiempo para acá, pues el diezmo ya se diluyó y los obispos dicen que si una persona quiere dar un diezmo, que ahora hay un día cada año donde es el día del diezmo y se dan sobres y ahí pone la gente lo que quiere. Ahora, lo que dicen los obispos es que se ponga la ganancia de un día, como en mi caso. Yo gano 8,000 pesos al mes. Entonces, bueno, es muy poco, 300 pesos mi diezmo sería de 300 pesos. Y si una persona es un vendedor ambulante y gana 20 pesos cada día, pues da unos 20 pesos. Los junta pues poco a poquito. Y si un rico gana mucho, pues que dé ese dinero, pero los ricos, miren, quienes dan son los pobres. Pero ya ese es el diezmo. Ya dan sobres. Y ya dicen que el diezmo va a ser que quién sabe cuánto % para sostener el obispado,
otro tanto por ciento para los gastos de la parroquia, de la pastoral, y otro tanto por ciento va a ser para los pobres. Y así está. Pero, ¿de qué? Pues uno se quita de su conciencia dando un día de trabajo, porque uno gana. Y ya es todo. Ese es el diezmo para los católicos. Ahora, los protestantes son abusivos y no solamente lo piden, lo exigen y maldicen y quieren castigar al que no les dé el diezmo. Pero como para todo hay gente, pues qué bueno que los pendejos les den el diezmo. Allá en los protestantes, los pastores viven como reyes, pues vean ustedes a Aarón y compañía de la luz del mundo. Y también me van a decir, padre, pero los obispos viven algunos como príncipes, sí, pero son malos obispos, abusan de su cargo, y otros, pues no. Y los sacerdotes también. Entonces, eso ya, el diezmo es para servir a Dios y a los demás. Y el que quiera aplicarlos, lo aplica, y el que no, no, porque también nosotros pues somos muy caprichosos, muy, a veces, pues nos hacemos conchudos, etcétera, etcétera. Bueno, espero que te haya contestado. Aquí en México, pues, digo lo que digo sobre el diezmo. En otras naciones como Estados Unidos y los que están bien organizados, el diezmo, creo que ya le dicen a cada persona, cada familia tiene que apuntarse en una iglesia. Y le dicen, a lo que yo entiendo, que ponga qué cantidad va a dar cada año. Y si no da, para darle los servicios. Y si no da la cantidad, lo borran de allí y ahí no le dan servicios. Le aplican la ley del armadillo. Bueno, eso es lo que yo sé. En Europa, repito, algunos gobiernos le pagan a los sacerdotes, juntan el diezmo. Bueno, pero también ya en los impuestos le preguntan ¿tú eres creyente? No, no das impuesto, no das diezmo, pues una cooperación. ¿Eres católico? Sí. Bueno, le cobra el mismo gobierno el diezmo, entre comillas, y a los musulmanes y a los protestantes y a todos. El diezmo también ya se ha convertido en un cierto organismo juntador de dinero. Bueno, espero que te haya contestado. Adriana Chávez, buenas noches y saludos, Padre José y comunidad. Buenas noches, Adriana, igualmente. José Ábalos, muy buenas noches, Padre José Luis y fiel comunidad, bendiciones. Igualmente, José Ábalos. Pedro Calte, buenas noches, Padre José Segura y comunidad, saludos de Guadalupe. Y Pedro, bendiciones. Pues igualmente, qué bueno que todavía se acuerden de mí. Mendoza, saludos, Padre José Segura, saludos. María Emilia González, buenas noches, Padre José, y buenas noches a todos. Muchas gracias, María Emilia. Hermelinda López, buenas noches, Padre José Luis y amigos. Saludos desde San Miguel de Allende, Guanajuato, donde la vida ya no vale nada igual que acá. Buenas noches. Hermelinda María Lorena Carrillo. Trump es el mejor presidente que ha tenido México. En sí, así es, Lorena Carrillo. Buenas noches a todos. Tienes toda la razón. Marimar Blanco, abrazo fuerte. Bueno, Carlos Salas, padre, si Trump lo trae en la lista a Adán Augusto, ¿no puede ir por él? Sí. ¿Quién lo va a detener? Tú ya sabes que a los poderosos nadie los controla.
NO, el Quecas cobraba el 25% a los ayuntamientos gobernados por Morena para el movimiento. Es 2,5 diezmos. Sí, así es. Pero bueno, hay gente que así quiere ser, pues, el que por su gusto es retrasado mental, pues, que se tome otra pastilla de pendejes. Mauricio García, buenas noches, padre José y comunidad. Y que una familia se sacó una casa en la lotería de regresando al pueblo, lo robado, el malandro salió de la cárcel y fue por su casa a punta de pistola. Pues por supuesto. Mejor no hay que recibir nada de lo que le han recogido a los narcos. NO. Dicen, el caso de Barred Cienfuegos podría reabrirse. Sí, sí pueden reabrirse. Bueno, amigos y amigas, buenas noches. Bueno. Miren, me han ayudado varias personas. Alguien me dijo, y yo nada más digo, a los niños del catecismo, así en que participan aquí en una capilla donde voy, se les hizo un desayuno y salió en 5,000 pesos que pagué de lo que dan ustedes mismos, para que sepan, y nada, no es por decirlo, pero es nada más para que sepan que sí se ayuda a las personas. 100 niñitos que desayunaron muy a gusto y que rellenaron su barriguita. Amigas y amigos, buenas noches, que Dios los bendiga.